anh ạ. Cái này phải đưa đi viện thôi. Đây, để đưa lên xe của anh đưa đi viện. Em mở hộ anh cái cửa. El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre el campo vietnamita, sus rayos filtrándose a través de la niebla que se aferraba a los arrozales. L.Y. Tiusan caminaba por un estrecho sendero de tierra, sus desgastadas sandalias levantando polvo mientras acunaba a su hija, a Ivy, en brazos. El aire estaba fresco, portando el aroma del rocío y del humo lejano de madera, una serenidad tranquila que desmentía el peso sobre los hombros de Tiusan. La pequeña mochila escolar de Ivy rebotaba contra su cadera mientras se acercaban a la escuela de la aldea, anidada entre bambúes. Tiusan hizo una pausa, sus ojos cansados suavizándose mientras hablaba a una audiencia imaginaria, su voz gentil pero agotada. Buenos días a todos. Gracias por seguir mi viaje. Por favor, compartan esto con sus amigos, estoy muy agradecida por su apoyo. Que Dios los bendiga a todos. Ivy rió, sus pequeñas manos tirando del pañuelo de su madre. Mami, ¿ya llegamos? Tiusan sonrió levemente, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija. Casi, cariño. Su mirada se desvió hacia el horizonte, donde el perfil del Vietnam moderno brillaba débilmente. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve en casa, murmuró. Vietnam debe haber cambiado mucho. Las carreteras son más anchas, el tráfico más fluido. Todo es mucho más conveniente ahora. Se arrodilló junto a un pequeño charco, mojando los dedos para lavar la cara de Ivy. Stay quieta, deja que mami te limpie. Ivy se retorció, riendo. Está frío. Tiusan rió entre dientes. Necesitamos prepararte para la escuela. Miró la ropa de segunda mano que Ivy llevaba, un regalo de una amable compañera de trabajo. ¡Qué suerte la nuestra! Alguien nos dio esto ayer. Te ves tan bonita. Se puso de pie, ajustando la bolsa de Ivy. Pórtate bien en la escuela, ¿vale? Mami tiene que trabajar, o llegaré tarde. Ivy asintió, su pequeña mano saludando mientras saltaba hacia la puerta de la escuela. Tiusan la vio irse, con el corazón pesado por los desafíos inminentes del día, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba en su camino. Mientras tanto, a miles de metros de altura, un avión elegante surcaba el cielo matutino, sus motores un zumbido bajo. Adentro, el Zeomin estaba sentado en un lujoso asiento, su traje impecable un marcado contraste con los pasajeros casuales a su alrededor. Miró por la ventana, el paisaje familiar de Vietnam apareciendo a la vista después de años en el extranjero. Ha pasado demasiado tiempo, pensó, marcando su teléfono con una cálida sonrisa. Mamá, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Sigues yendo a los mercados todos los días? La voz de su madre crujió, llena de alegría. Mi niño, hace frío aquí, pero me las arreglo. ¿Por qué no me dijiste que venías? Min sonrió, su tono juguetón. Quería dar una sorpresa. Estoy terminando el trabajo en el extranjero. Aterrizo esta noche. Llamaré entonces, ¿vale? Su madre rió. Siempre me tienes en vilo.
Min colgó, su mente divagando hacia su aldea de infancia. «Hora de escribir el siguiente capítulo», murmuró, sin saber que el destino estaba a punto de entrelazar su camino con el de Tiusan de una manera que nunca habría podido imaginar. El sol del mediodía colgaba alto sobre el río Gam, sus rayos implacables brillando en la superficie del agua como una lámina de cristal fundido. Tiusan caminaba con dificultad por la orilla embarrada del río, su bolsa desgastada colgada al hombro, su peso un recordatorio constante de su precaria existencia. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y flores silvestres, juncos meciéndose suavemente con la brisa mientras libélulas zumbaban perezosamente por encima. Hizo una pausa, sus ojos cansados escaneando la zona en busca de un lugar seguro para descansar, su corazón apesadumbrado por el dolor de su reciente pérdida de empleo. «Esto parece bueno, plano y abierto», pensó, dejando su bolsa en un trozo liso de tierra anidado entre el río y un grupo de altos bambúes. «No molestaré a nadie aquí». Su mente revivía el cruel momento en que había sido despedida, las duras palabras de su empleador resonando en sus oídos. «Fue tan difícil encontrar ese trabajo, y ahora estoy de nuevo en la calle», susurró, su voz temblando de frustración. Recuerdos de dormir en casas abandonadas, cuevas húmedas e incluso bajo puentes la perseguían, cada noche más fría y desesperada que la anterior. «No puedo seguir vagando así, no es bueno para Ivy, y ya he molestado a tanta gente», murmuró, su mirada desviándose hacia el río, su caudal constante un contraste tranquilo con el caos de su vida. Volvió a examinar el lugar, notando su proximidad al agua y la sombra proporcionada por un árbol cercano. «Esto es perfecto, cerca del río, con algo de cobertura del sol», decidió, un destello de esperanza encendiéndose en su pecho. Buscando en su bolsa, sacó una lona desgastada, con los bordes deshilachados pero aún funcional, el tejido azul descolorido un testimonio de años de uso. «Hora de construir un refugio. Menos mal que traje esto, es todo lo que me queda». Recorrió la zona, sus ojos captando una segunda lona enredada en la maleza cerca de la orilla del río, su color naranja brillante destacando contra el verde. «Una inundación debió dejarla aquí. ¡Qué suerte!», exclamó suavemente, arrastrándola de vuelta a su lugar. «Esto mantendrá mi ropa limpia. Esa mujer amable me dio algunas extras la semana pasada, no puedo arruinarlas». Con manos cuidadosas, recogió ramas y ramitas de los alrededores, sus movimientos lentos pero deliberados mientras las convertía en postes improvisados. Clavó los postes en la tierra blanda, sus manos temblando de agotamiento, y cubrió con las lonas, asegurando los bordes con piedras que encontró a lo largo de la orilla. La tienda tomó forma, sus solapas ondeando con la brisa, un frágil santuario en medio de la naturaleza. «No es mucho, pero servirá», suspiró, retrocediendo para admirar su trabajo. El refugio era pequeño, apenas lo suficientemente alto para sentarse, pero ofrecía una pizca de seguridad, un lugar para protegerla a ella y a Ivy del calor del sol y del frío de la lluvia. Tiusan se sentó un momento, recuperando el aliento, su mente divagando hacia Ivy en la escuela. «Tengo que hacer que esto funcione para ella», pensó, su determinación endureciéndose. «Ella merece algo mejor que esto». Miró la pila de ropa a su lado, sus colores descoloridos un claro recordatorio de su pobreza. «Voy a lavar esto ahora mientras el sol todavía está alto», decidió, recogiendo el pequeño paquete y dirigiéndose hacia el río. Se arrodilló a la orilla del agua, el líquido fresco aliviando sus manos doloridas mientras fregaba una camisa desgastada, el movimiento rítmico un breve respiro de sus preocupaciones.
Sin que ella lo supiera, una sombra se movió entre los árboles detrás de ella, su presencia oscura y amenazadora. Un hombre con una chaqueta oscura observaba desde la distancia, sus ojos entrecerrándose con malicia mientras observaba cada uno de sus movimientos. Su agarre se apretó en una lata de gasolina, su contenido chapoteando ominosamente. «Ahí está ella», gruñó en su teléfono, su voz baja y fría. «Ha construido una tienda junto al río Gam, justo como dijiste. ¿Cuál es el siguiente paso?». La voz de una mujer crujió de vuelta, su tono agudo y calculador. «Espera a que esté lo suficientemente lejos, luego quémala. Usa la gasolina, hazlo rápido. No dejes que te atrape». El hombre sonrió, sus labios curvándose en una cruel mueca. Entendido. No sabrá que la golpeó. Tiu San, ajena al peligro, se puso de pie y se estiró, su espalda doliendo por el trabajo de la mañana. «Voy a recoger algo de leña mientras aún es temprano», pensó, sus ojos escaneando la ladera en busca de ramas caídas. «Necesitaremos una fogata esta noche, hace frío junto al río». Se dirigió cuesta arriba, su figura empequeñeciendo mientras desaparecía entre un grupo de árboles, sus pasos suaves en el suelo del bosque. El hombre aprovechó su oportunidad, emergiendo de las sombras con intención depredadora. Se acercó a la tienda, sus movimientos rápidos y silenciosos, la lata de gasolina brillando en su mano. Roció la frágil estructura, el acre olor a combustible mezclándose con el aire terroso, empapando las lonas y el suelo debajo. Con un movimiento de muñeca, encendió un fósforo, la pequeña llama cobrando vida antes de arrojarla sobre la tienda. Las llamas estallaron con un rugido ensordecedor, consumiendo el refugio en segundos, el calor del fuego un marcado contraste con la brisa fresca. «Listo en un instante», murmuró, su voz chorreando satisfacción mientras agarraba las ropas de Tiu San, sus últimas posesiones, y las arrojaba al río. El agua se las llevó, las telas arremolinándose en la corriente mientras el humo se elevaba hacia el cielo, una oscura columna ascendiendo sobre las copas de los árboles. El hombre se dio la vuelta para irse, pero no sin antes patear una pequeña piedra que Tiu San había usado para asegurar la tienda, un acto final de despecho. Se fundió de nuevo entre los árboles, su teléfono zumbando con un mensaje de su cómplice. «Buen trabajo», siseó la voz de la mujer. «Asegúrate de que no te vea». Asintió para sí mismo, desapareciendo en el bosque mientras el fuego continuaba ardiendo, su crepitar una cruel sinfonía contra el suave flujo del río. En lo alto de la colina, Tiu San se agachó para recoger una rama, sus brazos ya llenos de leña, cuando un leve olor a humo llegó a su nariz. Se congeló, su corazón dio un vuelco mientras se volvía hacia el río. Una pluma de humo negro se elevaba en la distancia, su origen inconfundible. «No, no», jadeó, soltando la leña mientras corría de vuelta, sus pulmones ardiendo a cada paso. Irrumpió entre los árboles, su grito perforando el aire al ver el infierno. «¡Mi tienda! ¡Mis cosas!». Se desplomó de rodillas ante las ruinas humeantes, el calor abrasando su rostro mientras cenizas flotaban a su alrededor como nieve. «Todo se ha ido», sollozó, sus manos arañando la tierra quemada, su voz ronca de angustia. «¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me sigue pasando esto?». Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el hollín que manchaba su piel, su cuerpo temblando con el peso de su pérdida. El río seguía fluyendo, indiferente a su dolor, su superficie reflejando las llamas moribundas como un espejo cruel. Cerca, una mujer mayor cuidaba su jardín,
sus manos profundamente en la tierra mientras nutría sus vegetales, el movimiento rítmico un consuelo después de una larga mañana. El sonido de los sollozos de Tiusan llegó a sus oídos, cortando el zumbido tranquilo del campo. Levantó la vista, su frente fruncida de preocupación. ¿Qué es ese ruido?, jadeó, sus ojos fijos en la joven en medio de las ruinas humeantes, su silueta nítida contra el telón de fondo de humo y cenizas. «Oh, hija, ¿qué pasó?». La casa de la anciana era un refugio de calidez, sus paredes de madera adornadas con fotografías descoloridas y el tenue olor a caldo hirviendo que flotaba desde la cocina. Tiusan se sentó a una pequeña mesa, con las manos alrededor de un humeante cuenco de gachas, el calor un pequeño consuelo contra el frío de su calvario. «Gracias, señora», susurró, con la voz ronca por el humo y las lágrimas. «Creo que me ahogué con el humo antes». La mujer le dio una palmada en el hombro, con los ojos amables. Pobrecita. «Venga, siéntese un rato en el coche, descanse y recupere el aliento». Tiusan asintió, con las piernas temblorosas mientras se dirigían al vehículo aparcado fuera, sus asientos gastados un bienvenido respiro. «Estoy tan cansada», admitió, su voz apenas un susurro. La mujer estudió su rostro, el reconocimiento asomando. «Me pareces familiar, como si te hubiera visto hace unos días». Tiusan esbozó una débil sonrisa. «Sí, eras tú, me acuerdo». La mujer frunció el ceño, con tono suave. «¿Dónde está tu hija?». «Está en la escuela», respondió Tiusan, con los ojos distantes. «¿Y ahora? ¿Dónde vives?». La mirada de Tiusan bajó a sus manos, su voz temblando. «Construí un refugio junto al río, pero se quemó, no sé por qué ni cómo». El rostro de la mujer se suavizó con simpatía. «Qué terrible. Quédate conmigo por ahora, ya resolveremos las cosas después». Tiusan asintió, la gratitud brotando en su pecho. «Gracias, es usted tan amable». Mientras se acomodaban de nuevo adentro, la mujer la miró. «¿Todavía está cansada, querida? Le prepararé un poco de leche cuando estemos en casa». Tiusan murmuró: «Es usted demasiado buena conmigo». La mujer señaló una pequeña cama en la esquina, su colcha descolorida pero acogedora. «Accusez, décanse bien». Tiusan vaciló, mirando su ropa manchada de tierra. «Estoy demasiado sucia, me sentaré aquí». La mujer negó con la cabeza, con voz firme. Tontirias. «No está en condiciones de sufrir más. Cuénteme su historia, quizás pueda ayudar». La voz de Tiusan se quebró al empezar, sus palabras brotando como una presa rompiéndose. Mis suegros me echaron. Pensaron que engañé a mi marido. Me estaba encontrando con mi hermana, pero un hombre apareció con flores. Mi marido entró en el momento equivocado. Él pensó que yo era infiel, y su familia nos echó a mi hija y a mí». La mujer se inclinó, con los ojos llenos de empatía. «¿Cómo se llama, hija?». Tiusan respondió. «¿Dónde está su casa?». «Casi a 100 kilómetros», dijo Tiusan, con voz hueca. «¿Y su familia?». «Mi madre y mi hermano, están lejos. Perdí mi teléfono cuando me desalojaron. No puedo contactarlos». La mujer suspiró, el corazón doliendo por la joven madre. «Qué historia tan trágica. Si mi hija estuviera en su lugar, se me rompería el corazón. Quédese aquí por ahora, descanse. Esta tarde, arreglaré un transporte para llevarla a casa». Los ojos de Tiusan se abrieron, la esperanza parpadeando.
¿En serio? La mujer sonrió cálidamente. Sí. Ahora descanse, le cocinaré un poco de gachas para llenarle el estómago. Tiusan asintió, sorbiendo la comida caliente más tarde, sus pensamientos desviándose hacia Ivy. Volveré a casa pronto, susurró, mirando la pecera de la mujer, sus coloridos habitantes nadando perezosamente. A Ivy le encantarían estos peces. Pero el destino tenía otros planes. Sintiéndose inquieta, Tiusan agradeció a la mujer y salió, con la intención de dirigirse al pueblo para encontrar una manera de contactar a su familia. La carretera rural se extendía ante ella, sus bordes bordeados de altas hierbas meciéndose con la brisa. Su cuerpo, debilitado por días de penurias, se sentía más pesado a cada paso. De repente, el rugido de una motocicleta destrozó el silencio. Dos jóvenes aceleraron en una curva, sus risas despreocupadas mientras rozaban el hombro de Tiusan. Ella tropezó, su visión se nubló y cayó al suelo, su cabeza golpeando la tierra con un sordo golpe. Los jóvenes no se detuvieron, su moto desapareciendo en la distancia mientras Tiusan yacía inconsciente, el polvo asentándose alrededor de su inmóvil figura, la carretera en silencio una vez más. El sol de la tarde bajaba, proyectando largas sombras sobre la carretera rural donde Tiusan yacía desplomada, su respiración superficial e irregular. Una pequeña multitud se reunió, sus voces una mezcla de preocupación y confusión. ¿A dónde ha ido?, llamó un transeúnte, escaneando la zona. Tiusan. Tiusan. Otra voz intervino. ¡Qué coincidencia! Acaba de estar aquí conmigo. Cerca, el leve eco de una motocicleta permanecía, su conductor desaparecido hace mucho tiempo después del atropello y fuga. Un hombre gritó, con voz urgente. La atropellaron y huyeron. ¡Ayuda! Alguien llame a auxilio. El CEO Min, recién llegado de su vuelo, conducía por la misma carretera, su elegante coche un marcado contraste con el entorno rústico. La conmoción llamó su atención y frenó bruscamente, saliendo del coche. ¿Qué ha pasado?, exigió, al ver la figura inmóvil de Tiusan. Señorita. Está bien. Una joven cercana gritó. Señor, ayude. La han atropellado. Min se arrodilló junto a Tiusan, sus dedos comprobando suavemente su pulso. Está viva, apenas. ¿Hay un hospital cerca?, preguntó, con voz tranquila pero autoritaria. Solo una clínica, respondió alguien. Eso servirá, llevémosla allí, instó Min, levantándola cuidadosamente en sus brazos, su cabeza descansando en su hombro. En la clínica local, un pequeño edificio con pintura desconchada y una única sala de examen, un médico se apresuró, su bata ondeando. Tráiganla. Estoy aquí. Min acostó a Tiusan en una cama estrecha, con el rostro pálido y magullado. Ella estará bien, aseguró el médico, comprobando sus constantes vitales. ¿Es usted su marido?, Min negó con la cabeza. No, solo un transeúnte que vio el accidente. El médico asintió. Llévenla a la sala de examen, tenemos que hacerle pruebas. Mientras Min se alejaba, llegó la madre de Tiusan, con el rostro marcado por el pánico después de preguntar por la aldea. ¿La ha visto?, le había preguntado a una vendedora, mostrándole una foto. Sí, hubo un accidente antes, le había dicho la mujer, señalándole la clínica. Dentro, el médico revisó radiografías y análisis de sangre, frunciendo el ceño. Ya tenemos los resultados, llamó mientras la madre de Tiusan irrumpía. ¿Cómo está mi hija?, suplicó ella,
con las manos temblando. El médico explicó: no tiene lesiones graves por el accidente, solo contusiones y daños en los tejidos blandos. Pero está gravemente desnutrida y agotada. Tuvo un aborto espontáneo recientemente, probablemente por exceso de trabajo y falta de cuidados. Min, parado cerca, dio un paso adelante, con voz firme. Prescriba el mejor tratamiento, yo cubriré todos los gastos, incluyendo medicamentos y honorarios. El médico asintió agradecido. Gracias, señor. La madre de Tiusan se volvió hacia Min, sus ojos buscando. ¿Quién es usted? Min sonreí gentil. Solo alguien que ayudó. Yo estaba pasando de coche. Ella insistió, con la voz quebrándose. ¿Vio a su hija, a Ivy? Min frunció el ceño, negando con la cabeza. Solo a ella, ningún niño. El pánico estalló en los ojos de su madre. Voy a ver a Ivy. Been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn. And all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with